pasó de todo. A ver cómo lo empezamos, cómo nos ayuda a ordenarlo en la cabeza el señor Fernando Silveira. Así es, bueno, hablamos del contexto de esta semana con el antecedente de un ministro de Justicia rechazando en el Congreso las políticas de género al hablar en la Comisión de Mujeres y Diversidades de la Cámara de Diputados. Diciendo, aparte fue en algún momento, creo que lo tomaron bien las diputadas, que le dijeron, la verdad, ministro, que lo que usted piense nos importa poco y nada. Lo que, usted es ministro de Justicia y tiene que aplicar las leyes que votó este Congreso, ¿no? Y que se tendría que dedicar a eso. Pero bueno, está lo que decíamos, la idea de provocar, cosa que llevó al extremo ayer de nuevo la vicepresidenta Victoria Villarroel, hablando de reabrir causas que están cerradas por la justicia. ¿Quién es ella? O sea, no tiene ningún sentido las cosas que dice. Bueno, los montoneros, el kirchnerismo, metió ahí un montón de cosas que tienen que ver también con su pelea interna, ¿no? Sí, vamos a recordar una cosa. Mirá, me hiciste acordar, Fer. Hay una causa donde estaba Victoria Villarroel junto a Rucci, la hija... Sí. De Rucci, Claudia Rucci, perdón. Rucci. La actriz, la conocimos como actriz, como dirigente sindical también, y como activista de una causa por la reapertura de la investigación del asesinato de su padre, atribuido históricamente a montoneros. ¿Sabés quién cerró esa investigación diciendo que el crimen de José Ignacio Rucci, el metalúrgico, no era asimilable a un crimen de lesa humanidad y por lo tanto estaba prescripto? Ariel Lijo. Con lo cual, bueno, ahí tendrían que empezar a ver de entre casa, ¿no? Algunos kilómetros que tienen el Lo gobierno. podemos cambiar, lo podemos cambiar. Si no te gustan mis principios... Fue hace mucho tiempo, podría decir Lijo, fue hace como... Fue uno de los argumentos que 5, 10 utilizó años. Victoria Villarroel para decir que no avalaba su candidatura, ¿no? Que ella había litigado en el juzgado del Lijo y que el Lijo no había activado esta causa que... insistimos, los crímenes de lesa humanidad son los que se cometen desde el Estado. El terrorismo de Estado. Ella, quiere equiparar las dos cosas. Bueno, por eso están prescriptos los otros crímenes a los que ella se refería. Pero bueno, en este contexto tan particular, al que le podemos sumar la reciente represión a los jubilados frente al Congreso, hace todo a un mismo panorama de pérdida de derechos progresivo. Bueno, se presenta frente a la Comisión de Acuerdos del Senado de la Nación el segundo candidato a la Corte Suprema designado por Javier Milei, que es Manuel García Mansilla. Dedicó el inicio de su exposición a contar un poco cómo había llegado, diciendo que se había hecho de abajo, que había hecho todo el escalafón de la justicia. Y bueno, planteando, y esto es importante, un poco parecido a lo de Cuño Libarona, diciendo que siendo juez de la Corte no corresponde poner en un fallo el pensamiento propio, sino la interpretación correcta de las leyes. Todo esto porque sabía que iba a haber preguntas por su conocida posición antiabortista, ¿no? ¿Qué iba a hacer si llegaba a sus manos un caso de aborto? Aunque él habló igual de, hay constituciones de las provincias que defienden el derecho a la vida desde la concepción. Desde la concepción. Así que algún caso de esos que llegue a sus manos podría llegar a correr algún riesgo. Bueno, vamos a ver algo de lo que dijo García Mansilla. Habló sobre el tema del género. Otra de las cuestiones, que lo que dijo Cuño Libarona, barbaridad, ya no existe más el género. La violencia es mala en todo, no importa a quién le peguen, es malo. Las cosas increíbles. Hay una política específica porque hay un problema específico, ¿no? Y a ver qué decía García Mansilla a propósito de esto. Es el tape 7. Hay que decir también que hoy Adorni
se refirió a la mañana a los dos casos, ¿no? Al de Cuño Libarona y al de Villarroel, y volvió a despegar a Milei del tema de derechos humanos. Sí, la utilización del término agenda está muy de moda, donde, bueno, el propio Milei había dicho, esa no es mi agenda. Hoy Adorni, como buen faldero, repitió lo mismo que dijo su jefe, no es agenda del presidente. No forma parte de la agenda de algo que sí es constitutivo de la creación de Victoria Villarroel como una figura pública. Claro, no dijo lo mismo respecto a Cuño Libarona, pero bueno, cuando le volvió a preguntar, dijo, bueno, no sé en qué término, o sea, como que había algún problema gramatical en lo que había dicho Cuño Libarona, pero que en realidad la dirección era la correcta. A ver si escuchamos a García Mansilla. Y es aplicable en todas las decisiones, desde ya. Y respecto de las manifestaciones que me contó, honestamente no lo vi. Estuve ayer concentrado tratando de preparar la presentación de hoy, pero desde ya la ley 26.743 de identidad de género es una ley vigente y las leyes vigentes se tienen que cumplir. Le digo algo más. He notado en los últimos años una costumbre en ciertos casos, no voy a decir ningún tribunal, pero en ciertos casos en donde los jueces no aplican leyes sin declararlas inconstitucionales. Simplemente no las mencionan o no las aplican. Eso no se puede hacer. En nuestro sistema constitucional las leyes vigentes se aplican y para no aplicarlas hay que declararlas inconstitucionales siempre que haya un caso concreto que amerite eso. Pero los jueces no pueden obviar las leyes vigentes. Bueno, se estaba refiriendo específicamente, él dice que no lo había podido ver, mirá vos qué mala suerte. Y bueno, tuvo. No pudo ver la exposición del ministro de Justicia, Mariano Cuño Libarona, donde decía, bueno, estas cuestiones de las políticas de género, y ahí le preguntaban qué sucedería si llegaba un caso a sus manos de violencia de género, y él decía, bueno, si la ley está vigente hay que aplicarla, qué duda cabe, a no ser que se declare inconstitucional, la ley tiene que ser aplicada, ¿no? Una de las respuestas que dio Manuel García Mansilla en la exposición. Bueno, Lustó le preguntó del cambio climático. Hubo una pregunta también sobre el RIGI y el impacto ambiental. Ha tenido más o menos la misma tesitura que la exposición del hijo la semana pasada, algo que arranca desde la mañana, después se hace un cuarto intermedio y sigue varias horas durante la tarde. Te decía la exposición de la senadora cordobesa, nuestra amiga del PRO, referente de Patricia Bullrich, que fue la única que el otro día votó en contra de la movilidad jubilatoria, ¿no? Era la senadora Rivero. García Rivero. Uno de los recortes que vi hechos del programa y de los últimos días también del Destape, que tuvo más repercusión, mucho movimiento en redes sociales, mucha opinión. Por supuesto, bueno, habíamos tenido algún momento de cruce, un cierto apasionamiento en el sostén de posiciones claramente encontradas, y me parece que es un recorte interesante que está ahí en la cuenta de Instagram del Destape. Ahora, volviendo, Fer, a García Mansilla... No, te quería comentar a propósito de esto, que la senadora le tiró como un centro así con la mano. Quería decir que él dijera que tenía la idoneidad para el cargo y que iba a cumplir las leyes. Y parecía que le estaba tomando un juramento prácticamente. Va a cumplir las leyes, va a respetar la Constitución, va a ser buena persona, porque es importante que sea buena persona, qué sé yo. Tuvo como 5 minutos hablando, qué sé yo, y él respondió sí. El centro que bueno, ahora es la gente que está acostumbrada a lidiar con jefes. Vamos a decir algo. Manuel García Mansilla puede ser y es una persona que expresa las posiciones más recalcitrantes del Opus Dei, antiderecho y bueno, ahora la última pregunta tenía que ver con eso. Pero lo más importante, probablemente, de García Mansilla tiene que ver con la posición como portavoz del sector empresario. Es un tipo que capitaneó durante muchos años la Cámara de Productores de Hidrocarburos, sí, que son las que reúnen a las grandes productoras de biocombustibles. Sí, pero ¿sabes que quedaron afuera del RIGI? Bueno,
Parece. Vamos a ver eso. Lo que digo es, no, digamos, no representa a las pymes García Mansilla. Él viene para representar a un sector de la economía muy poderoso y muy concentrado, además. A mí me dio la sensación de que les estaba adelantando a los abogados por dónde tenían que atacar a la ley de interrupción voluntaria del embarazo, ¿no? Les estaba diciendo, vengan, díganme que esta no es constitucional y por ahí podemos ir. Claro, bueno, por eso esa referencia a constituciones provinciales, ¿no? Que defienden la vida desde la concepción. Respecto al tema de la Cámara de Hidrocarburos, donde ha sido durante muchos años apoderado, él dijo, bueno, que obviamente si lo recusaban en un caso que involucrara al tema de los hidrocarburos, lo iba a aceptar si correspondía por ley. Pero bueno, él dio a entender que no veía impedimento en que actuara en alguna de estas circunstancias, ¿no? Fer, está circulando también mucho, no sé si lo ibas a decir, pero una de las respuestas que da, donde García Mansilla confirma que el puesto se le ofreció no el ministro de Justicia, no el presidente de la Nación, se le ofreció a alguien que no tiene cargo y me parece que va a ser fácil adivinarlo, exactamente. ¿no? Él dice que a Javier Milei no lo conoce personalmente y que quien le ofreció el cargo es Santiago Caputo. Cosa que es llamativo, ¿no? Porque Santiago Caputo está ocupando claramente el cargo de jefe de gabinete. Es el que hace los ofrecimientos de cargos, las designaciones. En todos los ministerios las decisiones claves la toma él y no tiene cargo formal. Cosa que le permite, por ejemplo, tener un cargo privado, un trabajo privado en una empresa agropecuaria. Creo que tuvo que aplicar y tuvo que pasar varios filtros para Santiago Caputo para trabajar en una empresa del grupo Caputo. Lo cual, o sea, es un tipo que claramente toma decisiones que podrían beneficiar a la empresa en la que trabaja. Y no hay impedimento porque él en lo formal no tiene ningún cargo. Cosa que es bueno... ¿De cuál? Está el tape de esto de cuando García Mansilla... Bueno, a ver, escuchamos. El cargo me lo ofreció el señor Santiago Caputo en una reunión con el señor Sebastián Amerio. ¿Cómo? Sebastián Amerio, que es el secretario de Justicia, digamos, el número 2 de Cuño Libarona, que clarísimo que es quien en realidad maneja el ministerio. Cuño Libarona es un vocero que está medio... Una figura decorativa. Decorativa, exactamente. Graciosa y tirando a trágica estos últimos días. Que no toma ninguna decisión. Y por último, bueno, les quería mostrar donde habla del tema del Opus Dei. Él niega, dice que ha sido todas barbaridades que se han publicado en los medios y que no son ciertas. A ver cómo lo decía. Acerca de la nota de Joaquín Morales Solá, me reía porque mi padre me llamó a las 6 de la mañana cuando leyó el diario para preguntar si eso era cierto. A mí nadie me pidió que firme ninguna acordada, ningún documento, nadie del gobierno, el doctor Lorenzetti tampoco, lo he visto una sola vez en todo este proceso, hará cosa de 4 meses, en donde él se ofreció me dio la bienvenida y se ofreció si necesitaba algún tipo de ayuda. Y desde ya que jamás firmaría un documento de esa naturaleza. Me pasó en estos últimos meses, en donde obviamente no estaba acostumbrado a la exposición pública, que los medios de prensa dijeran cosas que no son correctas, que no son ciertas. Empecé a entender un poco más a los políticos cuando se quejan de la prensa. Me dijeron que yo era miembro del Opus Dei, numerario del Opus Dei. No pertenezco ni al Opus Dei ni a ninguna organización religiosa y los medios de prensa lo aseveran de esa manera. Dijeron que a mí me había llevado al gobierno el doctor Rodolfo Barra, a quien conocí hace 2 semanas. La prensa dice cosas que, yo no le doy mucha importancia. Bueno, ahí él negando que tuviera una pertenencia formal al Opus Dei, ¿no? La verdad que de todas formas, ya desde antes de su exposición, todo el mundo le daba muy pocas posibilidades a García Mansilla para llegar efectivamente a la Corte Suprema, básicamente por estas posturas antiderechos, muy difícil conseguir los 2 tercios del Senado. Es
sí o sí el voto de Unión por la Patria, y en estas circunstancias es muy difícil que lo tenga. Y ayer estaba hablando también con algunos senadores, diputados de Unión por la Patria, y me decían que a esta altura lo del hijo también parece inviable, porque, Unión por la Patria está reclamando una negociación más amplia, donde se hable de la ampliación de la Corte Suprema, discutir los próximos jueces de la Corte Suprema, quién va a ser Procurador General de la Nación, quién va a ser el defensor público, que los jueces, hay 140 ternas de jueces por discutir. Bueno, Unión por la Patria dice, nosotros no nos negamos la votación del hijo, pero en el marco de esta discusión más amplia, y el gobierno está claro que no tiene en sus planes inmediatos abrir esa discusión, así que yo ayer, por lo menos con lo que hablé, me decían lo del hijo parecería que no va a caminar tampoco, y lo de García Mansilla menos, ¿no? Sí, recordemos que hacen falta 2/3 del Senado para dar el aval al ingreso de un miembro de la Corte Suprema. Son 48 votos. Y 2/3 del total, digamos. Acá no corre esta idea de que 2/3 de los presentes y pueda haber alguna maniobra para licenciar a algún senador, hacer que vaya a visitar a una abuelita que tiene un problema. No, acá tiene que estar 2/3 del total del cuerpo sentado y dando el aval. Sí, no sé si no es de los predadores, ahora me hiciste dudar. De todas maneras, o sea, es raro que un senador se ausente en una votación de este tipo, y se está hablando de 48 votos. O sea, es obvio que sin los 33 de Unión por la Patria no hay manera de llegar a ese número. Así que bueno, hoy por hoy, según me comentaban, están las dos candidaturas caídas, a no ser que el gobierno a partir de mañana inicie un diálogo amplio, cosa que no se ve fácil.